El Porfiriato. Para finales del siglo XIX y principios del siglo XX, México se comenzaba a incorporar de forma ya tardía al capitalismo. Por esto mismo, el país comenzó a depender de las potencias internacionales. El crecimiento económico se da hacia fuera del país, sirviendo a las demás naciones como materia prima. Al llegar Porfirio Díaz al poder, recibió un país totalmente endeudado y con la hacienda en quiebra. Su política se caracterizaba por el pan o palo, con lo que buscaba mantener el orden a costa de libertades. Terminado su periodo, se dio la presidencia a Manuel González. Aun con esto mantendría su influencia en la política y para las elecciones siguientes regresó como presidente. Díaz invirtió grandes gastos para mantener al país, pues este constantemente combatía las sublevaciones indígenas y de rebeldía. La represión social sería notable, pues dentro del sector agrícola comenzaría a tomar fuerza la hacienda colonial. Dentro de la minería y la industria se daban largas jornadas de trabajo y bajos salarios. Se dio lugar a las haciendas de raya. Durante su última etapa, el mandatario tenía ya 80 años. Además, gran parte de los cargos eran ocupados por gente que se había mantenido ahí durante todos esos años. La Revolución Mexicana fue un movimiento social, político y económico ocurrido en los años 1910 y 1920, que dio fin a la dictadura de Porfirio Díaz y al Estado oligárquico. Después de años de crecimiento económico y de una supuesta estabilidad, México inició a tener síntomas de decadencia. La crisis era evidente en varios sectores, tanto económicos, políticos y sociales. Diferentes grupos comenzaron a mostrar inconformidad al régimen porfirista. Los reclamos procedían tanto desde el sector católico hasta el sector rural. Cuestionaban la situación de las haciendas, la falta de democracia y el caciquismo. En 1900 surgió un grupo de ideología liberal encabezado por los hermanos Ricardo y Jesús Flores Magón. Este grupo se radicalizó y repudió la situación de los indígenas, campesinos y obreros. Este movimiento fue reprimido por el gobierno de Díaz. El sector obrero también deseaba mostrar su inconformidad y organizaron huelgas, tales como la de Cananea y la de Río Blanco, ambas reprimidas por el gobierno porfirista. En 1908, el periodista norteamericano Krugman haría una entrevista a Díaz donde él dio a entender al pueblo que próximamente dejaría el cargo. Comenzaron a surgir grupos y clubes contra la reelección. Francisco I. Madero, un empresario coahuilense, encabezó uno de ellos. Después de giras para crear clubes antireeleccionistas, Madero, en una convención nacional, dio origen al partido antireeleccionista. Este partido conjugaba el movimiento maderista y el reyismo. Acusado de rebelión, Madero fue encarcelado en una prisión de San Luis Potosí. Durante su encierro se llevó a cabo la contienda electoral en la que ganó Porfirio Díaz. Antecedentes. Comenzaron a surgir guerrillas en la serranía en poblaciones que no provenían de clubes antireeleccionistas, pero que tenían también sus reclamos. El movimiento revolucionario tomó un rumbo desorganizado. En 1911, Madero regresó al país e impulsó su liderazgo al intentar poner orden político en el movimiento. El movimiento de pronto cambió su bandera. De ser la oposición reeleccionista de sectores urbanos y de clase media, se convirtió en un movimiento armado con reclamos sociales y demandas agrarias, siendo apoyado por los nuevos líderes y con la participación de sectores rurales y populares. Caseríos, obreros, artesanos, campesinos, etc. Aparecieron en escena los movimientos armados de Pancho Villa y Emiliano Zapata. Villa con interés en las elecciones democráticas y Zapata por su parte con interés en la justicia social y el reparto de tierras. Inicio de la revolución. El inicio de la lucha armada tiene su origen a través del llamado Plan de San Luis, emitido por Francisco I. Madero en octubre de 1910. Este plan desconocía el gobierno de Díaz y proclamaba el lema no reelección. La incapacidad de su ejército de controlar las rebeliones pronto llevó a Díaz a firmar ante Madero su renuncia. Esta fue presentada en mayo de 1911. Madero entró triunfante a la Ciudad de México. El presidente interino León de la Barra convocó elecciones y Madero triunfó. Madero fue presidente y José María Pino Suárez vicepresidente. Al tomar la presidencia, Madero olvidó a los grupos que lo habían apoyado, que exigían la restitución de tierras. Al no cumplir con esto, el movimiento armado siguió. Fue así que se organizaron levantamientos armados en su contra. Este movimiento fue encabezado por Zapata en el sur y en el norte por Pascual Orozco y Pancho Villa. Madero contaba con un gran número de enemigos. El ejército generó un plan para derrocarlo y con ayuda de la Embajada de los Estados Unidos, esto finalmente se logró. Victoriano Huerta fue colocado como presidente provisional. Luego de esto, Venustiano Carranza organizó un golpe de estado contra Huerta.